una noche en que se reprimió a la inteligencia. Hace 40 años, estudiantes, profesores y científicos fueron brutalmente apaleados por orden de Onganía. Esa noche paralizó a una generación brillante y comprometió para siempre el futuro de la Argentina. Mentes cortas, bastones largos. Un trabajo de Miriam Lewin. Mañana a las 20 por Canal 13. Hubo un tiempo en el que la Universidad Nacional de Buenos Aires fue generadora de conocimientos y de ciencia al nivel de las principales universidades del mundo. Quienes vivieron la década de oro entre 1956 y 1966 recuerdan que el entusiasmo que se vivía en las aulas provocaba que profesores, estudiantes y científicos de todo el planeta quisieran hacer pasantías en Buenos Aires. Pero hubo un día en que ese tiempo se terminó. El 29 de julio de 1966, el gobierno de Juan Carlos Onganía intervino las universidades, reprimió a estudiantes y profesores y provocó una fuga de cerebros que todavía hoy lamentamos. Mañana se cumplen 40 años de la noche en la que el país se detuvo. Mentes cortas, bastones largos. Primera parte del trabajo de Miriam Lewin. Manzana de las Luces, lugar histórico de la Buenos Aires colonial. Visita inevitable para los turistas, a escasos metros de la Plaza de Mayo. Hace 40 años, acá funcionaba la sede de la Facultad de Ciencias. Estos patios y estos muros fueron testigos de una represión brutal a la inteligencia del país. Esta es la puerta de Perú 222, la entrada principal de la facultad, por donde salieron los estudiantes, los profesores universitarios, luego de recorrer una doble fila de policías que le daban su saludo con el bastón. Estaban aterrados, golpeados, sin entender por qué había tanto ensañamiento por parte de la policía, la Guardia de Infantería, de la dictadura de Onganía, que se había instaurado hacía solamente un mes. Hay que desmentir que no derroqué ahí, Y como el cuero cabelludo sangra mucho, estaba totalmente empapada de sangre. Bueno, la noche de los bastones largos, usted no va a creer, fue un hecho policial. La noche de los bastones largos fue el fin. Que decapitó la cúpula científica de la Universidad de Buenos Aires y de otros lugares y causó, digamos, una pérdida de capital humano que no es posible recuperar. En la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.300 personas. Fue el desbande generalizado. La universidad se puede destruir en un día, pero no bastarán 30 años para reconstruirla. Humberto Ilia llevaba más de 2 años como presidente, cuando fue derrocado el 28 de junio de 1966 por un golpe militar. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y... El excomandante en jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, asumió como nuevo jefe de gobierno. Y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. En ese momento, la Universidad de Buenos Aires fue la única institución que repudió el alzamiento a través de una carta firmada por el rector Hilario Fernández Long. ¿Cómo era la universidad en el 66 o poco antes de esa fecha? Exactas era un lugar donde existía una dirección a través de Rolando García, que era el decano,
muy objetivada hacia el desarrollo científico de primerísimo nivel, de primera calidad, con la idea de aportar a la sociedad herramientas de progreso. Llena de fervor, de ideas, de cosas nuevas, y discutíamos entre experimento y experimento, y salían cosas interesantes y discusiones creativas. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras se habían creado la carrera de Sociología y Psicología. En la Facultad de Ciencias Económicas se había creado la carrera de Economía. Bueno, y aparte en Exacta se creó la carrera de Computador Científico. Esta se había transformado, si no en la Facultad de Ciencias más importante de Sudamérica o del habla hispana, por lo menos en una de las mejores. Desde hacía una década, la universidad vivía un momento de esplendor. Aquí se levantará la ciudad universitaria de Buenos Aires. En 1960, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se empezó a construir el predio de la ciudad universitaria en Núñez. La Universidad de Buenos Aires cuenta hoy con más de 70.000 alumnos, pero los edificios y las aulas donde se imparten las clases son en su mayoría los mismos de cuando esos alumnos eran solo 10.000. Se filmaron cortometrajes para concientizar a la gente de la necesidad de semejante proyecto. No basta un aula con un pupitre. El ritmo creciente de la ciencia y la tecnología hacen indispensables laboratorios. Entre 1956 y 1966 se creó además la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Eudeva publicó 12 millones de ejemplares en menos de 10 años. Se compró e instaló la primera computadora de América Latina. La máquina fue bautizada como Clementina. Esta máquina extraordinaria está dedicada principalmente a la investigación, a la docencia y a la formación de programadores. En ese periodo también se fundó el CONICET, que otorgaba becas para ir a doctorarse al exterior y volver. Para trabajar junto a la computadora ya han vuelto al país destacados investigadores argentinos que se habían radicado en el extranjero. Todos teníamos claros que íbamos a entrenarnos afuera para volver a poner el hombro y seguir construyendo el proyecto en el cual habíamos participado como estudiantes. No, los militares son tipos macanudos. Incluso yo. Pero la prosperidad universitaria empezó a ensombrecerse a medida que se debilitaba el gobierno de Ilia. La universidad estaba tildada como un nido de zurdos. Y Exactas y Filosofía, más que peor. El 29 de abril de 1965, los estudiantes salieron a la calle a protestar por la invasión de los Estados Unidos a Santo Domingo. Reclamaban al gobierno de Ilia que no enviara tropas de apoyo. Pedimos una entrevista con el presidente Ilia, que la concedió. Nosotros, desde nuestro punto de vista, señalamos que no estaba bien que un país se metiera en cuestiones políticas de otro país, que eran asuntos internos. Y finalmente, con gran sorpresa nuestra, el presidente Ilia medio se convenció. El presidente Ilia decidió no mandar las tropas. Fue una decisión que irritó a la cúpula militar. Entonces, para ellos, cometimos ese primer pecado, que era meternos en un asunto político castrense en el que no nos debíamos haber metido, y un poco el odio y el fastidio que se tuvo en la universidad estuvo de alguna manera relacionado con esa cuestión. Poco después, el 19 de octubre de 1965,
el ejército conmemoró el fallecimiento del general Julio Roca con un acto en su monumento, frente a la Facultad de Ciencias Exactas. Se juntaron en un acto los militares a hacer una celebración en el monumento a Roca y los estudiantes en una chiquilinada, digamos, les tiraban monedas, etcétera. Evidentemente los ofendieron y yo creo que como carecen totalmente de sentido del humor, en fin, haberse entendido que era una cosa de los chicos, se pusieron sumamente enojados y algunos nos juraron venganza. Para los militares de Onganía fue otra provocación insoportable. El hijo de un general fue alumno de física de la facultad. Y según el padre, lo pervertimos y lo hicimos comunista en la facultad. Este muchacho oyó a su padre decir por teléfono: a los de la Facultad de Ciencias los sacan a palos y a tiros. 8 meses después, la primavera universitaria iba a llegar a su fin. De la noche a la mañana iba a terminar también el proyecto científico y educacional más importante de la Argentina. Hasta ahora vimos cómo era la educación y la universidad pública en el país cuando Onganía asumió como presidente de facto. Ahora vamos a ver qué pasó en la noche del 29 de julio de 1966 y cuáles fueron sus consecuencias. Mentes cortas, bastones largos. Segunda parte. El decreto ley 16.912 vio la luz el 29 de julio de 1966. Lo firmó el flamante dictador Juan Carlos Onganía. Con él, subordinó las universidades del Estado al Ministerio de Educación. Fue una estocada mortal a la autonomía universitaria. A los rectores y decanos les dieron 48 horas para aceptar la medida. Apenas habían pasado unas horas cuando la Guardia de Infantería de la Policía Federal entró a la fuerza en la Facultad de Ciencias Exactas, en Perú 222. Vi cómo la policía rompía la puerta que tenía candado, rompieron a patadas con sus borceguíes la puerta, los vidrios. Sergio Morero era cronista universitario de la revista Primera Plana y fue uno de los principales testigos de la represión. Gritaban, salgan comunistas de mierda, judíos hijos de puta. Y yo fui directamente al oficial. Les digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta. Digo, pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Me levanté otra vez y volví a repetir lo mismo, la misma expresión, el mismo palazo, contra la pared. Habíamos puesto una serie de obstáculos en la puerta principal para evitar que entraran. Rompieron todo, entraron por las 2 entradas que había en la facultad. Cristina Wisniewski era estudiante y esa noche había decidido quedarse para defender la facultad. Entonces entraron y bueno, empezaron a golpearnos con las cachiporras. Nos hicieron pasar por una doble fila de policías que nos golpeaban con cachiporras, con cachiporrazos. Y bueno, yo descendí una escalera, me golpearon en la cabeza, me desmayé, no sé, minutos, segundos, no sé.
Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fueron unas botas que estaban enfrente mío, así que me paré. Nadie se salvó de los golpes ni de la humillación. Hicieron ahí un simulacro de fusilamiento, o sea, nos pusieron todos contra una pared y mientras nos seguían pegando, dijeron apunte. ¿Estabas herida? Muy herida. Tenía una herida me dieron 11 puntos en la cabeza. Y como el cuero cabelludo sangra mucho, estaba totalmente empapada de sangre. Tenía sangre hasta en la ropa interior. De aquí salieron hacia el pasillo de ingreso, donde se formó una fila de los dos costados de policías que les daban un saludo poco cordial con su bastón. Y después de eso nos fueron metiendo en los carros celulares y nos llevaron a la comisaría. Los estudiantes y profesores fueron detenidos. Lo que la policía ignoraba es que entre ellos estaba un brillante matemático estadounidense, Warren Ambrose, que también había sido golpeado. Ahí, de alguna manera, el comisario de turno empezó a sentir que las cosas no eran exactamente como había pensado, porque no se imaginó que iba a haber un profesor norteamericano metido en el asunto. Al día siguiente, Ambrose escribió una carta al cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires y este la remitió al New York Times, que la publicó completa. Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía. El texto fue lapidario. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieran alcanzarme. La carta terminaba con un pronóstico desalentador. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país por muchas razones, entre las que se encuentra el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Atentamente, Warren Ambrose. Gracias a la denuncia del científico estadounidense, la noticia de la represión se conoció en todo el mundo. Después de la intervención ordenada por la dictadura de Onganía, empezaron las renuncias masivas. Solo en ciencias exactas renunció el 80% del plantel docente. En filosofía y letras el 51% y en arquitectura y urbanismo el 48%. Onganía era un terco tonto, un hombre de muy poca visión, no le importó nada que se fueran y dejaran de ser profesores e investigadores los mejores matemáticos, los mejores científicos de Argentina, y no quiso ceder. Casi 30 años después, en un reportaje concedido en 1992, Onganía se desentendió de los hechos y negó cualquier responsabilidad en la represión. Bueno, la noche de los bastones largos, usted no va a creer, fue un hecho policial. ¿De dónde colijo esto? El ministro mío, y lo digo porque estoy cierto de que es así, ¿no? El ministro mío no sabía absolutamente nada de nada. El ministro del Interior. El subsecretario o el secretario tampoco sabía absolutamente nada. El jefe de policía había recorrido las universidades y no había encontrado, es decir, no se topó con escándalo alguno. ¿Qué entonces, cómo sucedió la cosa?
La cosa sucedió a través de lo que sucede normalmente. Digo normalmente porque es bastante seguido que sucede. Que la policía en un momento dado, si no tiene un estricto control de sus jefes, o si lo tiene, es muy violentada, actúa fuerte, ¿no? En este reportaje, Onganía le echó la culpa de todo a un grupo de policías descontrolados. Sin embargo, los testigos advirtieron que la represión estuvo organizada. Estaba el señor jefe de la Policía Federal en ese momento en la puerta de la facultad dirigiendo el operativo. O sea que, digamos, más oficial que la directa intromisión del gobierno de la nación en la vida universitaria, no había prueba más evidente. A pesar de las consecuencias, Onganía minimizó todo. Que no creo yo que haya sido tanto como la pintaron después que sucedió. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Acá estamos ingresando a lo que era el patio central de la facultad. ¿Y la biblioteca? La biblioteca estaba hacia aquel costado, en el nivel un poco un entrepiso, digamos, respecto a donde estamos parados nosotros. Existía una galería que era perimetral y sobre ella había aulas donde se daban clases regulares y en el piso superior estaba la biblioteca. En la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.300 personas. Fue un costo muy alto para la universidad y para la ciencia en Argentina. ¿Y en el Instituto de Cálculo? Todos. En el Instituto de Cálculo renunciaron todos. Eso fue una tragedia porque justamente la computación desapareció de la Argentina durante 15 años. Fue el desbande generalizado. Hubo algunos universitarios del exterior, de Chile en particular y de Venezuela, que vinieron a Buenos Aires a llevarse algunos equipos de científicos a sus países, a sus universidades. Y bueno, la facultad en particular quedó desierta. Las universidades americanas estaban en los hoteles de Buenos Aires tomando, en esa época había muchísimo trabajo, tomando profesores argentinos, aceptando estudiantes argentinos en universidades americanas, mucha otra gente. Uno de los que emigraron a los Estados Unidos fue el científico Enrique Ruspini. Yo simplemente fui y tuve una entrevista sobre un mostrador con el vicecónsul y él fue y volvió con mi pasaporte sellado. Así que en mi caso no hubo ningún problema en salir. En su exilio, fue uno de los hombres que desarrolló el mouse para computadoras. Hoy trabaja en el Centro de Investigación Artificial Stanford Research Institute en California, Estados Unidos. De las personas que las tildaron, por ejemplo, de ser marxistas, no tuvieron ningún problema en conseguir visas americanas. ¿Qué pasó con la universidad después, desde entonces? Y quedó totalmente parada desde el punto de vista de su actividad académica y de su calidad. No se enseñaba nada importante, los programas quedaron completamente disminuidos y había gente tan tonta enseñando como profesor titular que hay anécdotas muy cómicas. El pensamiento crítico se acható. La universidad perdió a sus mejores hombres y la ciencia también. Si se hubiera en aquel momento organizado un campeonato de estupidez, hubiéramos tenido realmente medalla de oro. De los 15.000 científicos que conforman la comunidad nacional, 7.000 continúan en el extranjero. La noche de los bastones largos dejó tras de sí éxodo y ruinas. Esta área estaban los laboratorios de química de los estudiantes, no de investigación. Y muestra claramente
que no solo el propósito de la dictadura fue encarcelar, expulsar, exiliar, sino además destruir el edificio, que no quedara rastros de lo que era la Facultad de Ciencias. Mentes cortas, bastones largos. Fue hace 40 años, pero no deja de doler. Casi todos los profesores consultados coincidieron en señalar que 40 años después de la represión, la universidad pública todavía no recuperó el nivel de investigación y prestigio internacional que tenía entonces. En el siguiente mapa vamos a ver un ejemplo que representa la dispersión de cerebros que hubo después de 1966. El físico y epistemólogo Rolando García se fue a México. Hoy es investigador de la Universidad Autónoma de ese país. En Alaska se estableció el doctor en física Juan Roederer. Trabajó para la NASA y hoy es profesor emérito del Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska. La doctora en física Catherine Cesarsky llegó a Alemania. Es presidenta de la Unión Astronómica Internacional. A España se fue Julián Araoz Durán. Es doctor en informática y consultor de la UNESCO. El doctor en ciencias de la tecnología Enrique Ruspini fue invitado a los Estados Unidos. Es científico principal del Centro de Investigación Artificial de Stanford. En París quedó el matemático Mauricio Milchberg. Hoy es director de la Oficina de Documentación, Informática y Telecomunicaciones de la UNESCO. Marcelo Cereijido, doctor en medicina, llegó a México como especialista en biofísica. Pertenece al Centro de Estudios Avanzados de ese país. El doctor en historia, Tulio Alperín Dongui, trabajó en la Universidad de Oxford, Inglaterra, pero ahora se estableció en Berkeley, Estados Unidos. El biólogo Osvaldo Reig hizo su carrera en Londres, introdujo la genética en los estudios paleontológicos, murió en 1992. Carlos Varsavsky, doctor en astronomía de la Universidad de Harvard, fue presidente de la Asociación Física Argentina hasta que emigró a los Estados Unidos. Murió en 1983. Estos son apenas 10 casos, pero hubo y todavía hay miles de otros casos de eminencias que tuvieron que seguir sus carreras en el exterior. No podemos dejar de pensar en cómo podría estar hoy la educación, la investigación y la ciencia si la noche de los bastones largos no hubiese ocurrido. Como decía al final de la nota, pasó hace 40 años, pero todavía nos duele.